Y bueno, vamos a iniciar con una entrevista al señor Luis Alberto Arias Minaya, que nos ha visitado y queremos preguntarle sobre todo el ámbito económico, ¿no? Luis Alberto, la presidenta ha repetido muchas cosas y además ha dicho muchas medias verdades, por decirlo suavemente, ¿no? ¿Qué opinión le suscita en general todo lo que hemos escuchado acerca de lo económico y que además se ha presentado como logro del gobierno de Dina Boluarte? Cómo no, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, un mensaje largo, tedioso, en lo económico, abundante en cifras que no guardaban mucha coherencia entre sí. En primer lugar, en un mundo paralelo, diría yo, porque la presidenta habla al inicio de su mensaje, por ejemplo, de una fuga de capitales, la mayor de la historia, de un gobierno del cual ella era su vicepresidenta. O sea, la fuga de capitales que se da al inicio del gobierno de Castillo y del cual ella formaba parte, es una fuga de capitales que se da como consecuencia de la falta de coherencia del discurso y de la alarma inicial que genera el gobierno de Castillo, ¿no? Y luego en general la tónica del mensaje es que la historia para la presidenta empieza cuando ella asume la presidencia, y en donde según ella encontró todo mal y ahora está todo bien en lo económico. O sea, esto pareciera la historia de Dina en el País de las Maravillas, ¿no? Específicamente se atribuye logros que no son suyos, como por ejemplo el crecimiento de las reservas internacionales, como por ejemplo la baja de la inflación, que son logros que no son del Poder Ejecutivo, que son de nuestro Banco Central de Reserva meritocrático, técnico, y que es una de las pocas instituciones que hoy se mantiene a salvo de este régimen. Y luego, ya entrando en materia fiscal, nos ha aburrido con una serie de cifras que no son más que la enumeración de los proyectos, decenas de miles que forman parte del presupuesto de la República, y nos ha llenado de promesas al 2040, cuando su gobierno termina el próximo año, en pocos meses. Nos ha hablado de una fortaleza fiscal inexistente. Nos ha hablado de objetivos para la recaudación de impuestos no creíbles, como por ejemplo la racionalización de exoneraciones tributarias, cuando lo que vemos es un Congreso que está dando más bien muchas exoneraciones, la está incrementando al sector agroexportador, a los restaurantes, a las peluquerías, al sector construcción, a una serie de sectores de la economía, está creando zonas económicas especiales, y ella, por el contrario, nos habla de una racionalización de exoneraciones. Es un discurso con poca credibilidad, ¿no? Nos ha hablado en diversas ocasiones del mensaje, nos ha hablado de récords históricos que no existen. Por ejemplo, dice que este año la recaudación tributaria va a lograr un récord histórico cuando la presión tributaria es muy baja, está en alrededor de 14% del PBI, niveles de 1970. Y finalmente nos ha dicho que el déficit está bajo control cuando por tercer año consecutivo no se va a cumplir con la regla del techo fiscal. Nos ha anunciado que incluso va a crecer el déficit en los próximos meses. Y finalmente nos ha dicho que ha reducido la pobreza cuando eso es falso. La pobreza está en niveles superiores a los niveles prepandemia. Y nos ha llenado en general de una serie de datos y de pocos resultados. Digamos, son números que ocultan la realidad. Sí,
¿no? Como he dicho al inicio, nos ha hablado de un mundo paralelo en el que todo estaría bien y que sabemos que lo poco positivo, uno de los aspectos poco positivos de la economía es que aún crece a 3%, que es un crecimiento mediocre. No se debe a la gestión de su gobierno, sino se debe a que el contexto internacional es un contexto absolutamente favorable para el Perú, como lo demuestran los términos de intercambio que están en niveles récord, ¿no? Estos términos de intercambio no se veían por décadas, y entonces aún en esa circunstancia el crecimiento es pobre, ¿no? Entonces nos ha hablado de un mundo irreal desde el punto de vista económico. Ahí tenemos algunos comentarios, Luis Alberto. Estamos en esta dinámica de streaming y la gente está comentando en vivo desde muy temprano, y tenemos a Zarela Velázquez que nos dice: sí, también me dio risa esa parte del discurso de los elogios a sí misma. Y como bien dices, todo el discurso se ha centrado en básicamente plantear un país que no es el que tenemos. Y un poco en esta parte del post-discurso, y como hemos visto, no ha sido realmente franco con el país. Hablemos lo que realmente sucede, ¿no? Se habla de éxitos en materia fiscal, pero lo cierto, y de hecho tú has escrito al respecto, en general, lo que ha pasado durante su gobierno es que se ha roto, después de muchos años y de mucho trabajo por mantener una regla fiscal que no existe más, ¿no? Se ha pasado a tener déficits muy grandes, ¿no? Que han roto con lo previsto, lo que debería haberse mantenido, que sí es un rol del gobierno, porque es el tema del gasto y del presupuesto público, y que no se ha dado. Hablemos un poco más de esto para que la gente realmente ahora se informe de lo que realmente está pasando en el país económicamente. Claro, cómo no. Para que sea absolutamente comprensible para los que nos escuchan, para los que nos ven, los países deben manejarse con prudencia y con sensatez fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que las finanzas públicas deben manejarse de manera ordenada, como se manejan las finanzas públicas de una empresa o de una familia. ¿Qué significa? Que existen reglas que los países deben cumplir y que los mercados observan. Estas reglas son un techo al déficit fiscal, es decir, los gastos no deben exceder a los ingresos por un monto excesivo, hay un tope, y un techo a la deuda pública. Entonces, lo que ha pasado en el Perú en los últimos 3 años, que coinciden con el gobierno de Dina Boluarte, es que por primera vez desde que dichas reglas existen, dichos topes existen, y estos existen desde 1999, o sea, desde este siglo, por primera vez se ha incumplido con el techo. O sea, estamos gastando mucho más de lo que recaudamos. Eso en circunstancias normales significa que deberíamos estar tomando deuda en exceso también. Pero el exceso sobre el techo del déficit no se ha visto reflejado, y aquí viene lo más grave, aún en la deuda pública, porque ese exceso de gasto sobre lo que se recauda se ha financiado con ahorros del fisco, del sector público, que nos costó muchísimos años en construir. Entonces, en los últimos 3 años, el gobierno de Dina Boluarte se ha gastado por lo menos 25.000 millones de soles de nuestros ahorros fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Que el verdadero legado de Dina Boluarte, para quien asuma el gobierno el próximo 28 de julio, va a ser una situación de las finanzas en donde prácticamente ya no van a haber ahorros, en donde va a haber un déficit que excede el techo,